Ahí va. Entonces, em, lo que habíamos hecho la vez pasada era hablar de estadística, justamente. Respondimos algunas de las preguntas del TP, les indiqué cómo responder otras. em, y nosotros hablamos hasta la palabra moda. No sé si lo recuerdan. Nos faltó hablar de otras dos palabras que también empiezan con M. Recién estaba revisitando el pizarrón de la clase pasada. Y nos faltó hablar de la media o promedio aritmético, lo pongo entre paréntesis, y la mediana. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas que empiezan con M, una por ahí es quizás familiar la palabra de promedio, la otra por ahí no tanto, la idea de mediana. Pero por ejemplo, cuando hablamos del promedio, ¿a qué estamos haciendo referencia? Alguno seguramente alguna vez escuchó la palabra promedio y aquel que la escuchó, ¿en qué contexto la escuchó? ¿Qué era el promedio? ¿O qué es el promedio? Cuando uno dice, por ejemplo, con un alumno el otro día estaba hablando y él me decía, bueno, yo como muchas milanesas por semana. Y, y le preguntaba, bueno, vos dirías en promedio como tantas milanesas por día. Me decía, sí, sí, ah, bueno, ¿y cómo haces para saber cuántas comes en promedio por día? Él me decía, bueno, imaginando que comemos, vamos a decir, 20 milanesas por mes, puntos suspensivos. ¿Cuántas dirían que comen, y lo pongo entre comillas esto, que comen en promedio por semana? ¿Cómo harían para saber en promedio, entre comillas, por semana cuántas milanesas comen ustedes si comieron 20 por mes? En el mes, imagínense, comieron 20. ¿Cómo dirían en promedio cuántas comieron por semana? ¿Qué cuenta harían? ¿Hay alguna cuenta para hacer? Veo dos respuestas muy similares en el chat. Dividimos el 20 por todas las semanas. Y abajo directamente aparece 20 dividido en 4. Tal cual, ¿no? Cuando distribuimos en igual cantidad estas 20 milanesas a lo largo de 4 semanas que tendría el mes, tal cual, estaríamos pensando en el promedio. Entonces, fíjense, lo que tenemos entonces es que 20 dividido 4, a esto lo llamaríamos el promedio de las milanesas que comí por semana. ¿Y qué hicimos acá abajo? Tenemos la cantidad de semanas, ¿no? Y acá arriba, ¿qué tenemos? El total de milanesas, ¿no? Entonces, esta siempre va a ser la idea a la hora de calcular un promedio.
hablar de un total y redistribuirlo en cantidades iguales a lo largo de algún periodo. Bueno, ¿cómo habíamos hecho para obtener el total de milanesas nosotros? Y las conté, ¿sí? Eso fue lo que hice, las conté. Dije, bueno, tengo en total cuántas milanesas, ¿sí? ¿Y en dónde lo redistribuyo en igual cantidad? Y a lo largo de esta cantidad de semanas, ¿sí? Podríamos agarrar también un ejemplo similar del cuadro que teníamos la vez pasada. Miren, para hablar del promedio. Y el promedio no solo está ligado a una situación así, más de lo cotidiano, sino donde es más comúnmente usado también, por ejemplo, es cuando se habla de las notas que hubo en un curso, ¿no? En alguna materia, de, ya sea de acá de adultos o de la facultad. Por ejemplo, el cuadro este que teníamos la vez pasada. No sé si se acuerdan, el de las notas, que lo habíamos usado para responder varias cosas. Ahora también lo podemos usar como ejemplo, ¿sí? Para indicar cuál sería el promedio de las notas de este curso. ¿Y cómo haríamos para saber el promedio teniendo esta información? ¿Qué tendríamos que hacer? Más allá del número, mi pregunta es sobre el procedimiento. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que agarrar algún total y distribuirlo en igual cantidad, como hicimos en el pizarrón anterior, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que contar el total? ¿Qué es el total que tendríamos que contar acá? No es la cantidad de milanesas, ¿no? Cuando queremos hablar del promedio de las notas, estaríamos hablando de los puntos, ¿no? Que sacaron los alumnos. ¿Se ve lo que digo? Lo que tendríamos que sumar ahora para ver ese total, ya no van a ser cantidad de milanesas, ahora va a ser cantidad de puntos que sacaron los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente tenemos que sacó un 1 según este cuadro? Cero. No. Ojo, un poquito más, ¿no? Porque yo veo que esta primera barra, O dos, dos. claro, podríamos suponer que como está a mitad de camino, esto va a ser un 2, ¿no? Tenemos Sí. dos alumnos que sacaron uno. Lo voy a ir anotando. Uno, voy a poner nota y acá voy a poner cantidad de veces que la observamos. Podríamos decir que son dos. El que sacó dos, y este podríamos decir que es uno, ¿no? Porque es un poquito menos que antes. Acá tendríamos un poquito más, ¿no? Que el del uno, que le pusimos un 2. Diríamos que los que sacaron 3, ¿cuántos son? Y son justo 3. Por ejemplo, los que sacaron 4 son justo 5. Los que sacaron 5, y será la mitad de camino entre 5 y 10, no, un poquito más, ¿no? Yo diría, por ejemplo, 8, los que sacaron 5. Los que sacaron 6 van a ser, me atrevo a decir 12, ¿sí? Porque está un poquito antes de mitad de camino. Los que sacaron 6, entonces vamos a decir que son 12. Los que sacaron 7 tenemos justo que es 25, que era la moda. Los que sacaron 8, que son 10. Y los que sacaron 9, que son 4. Estamos justo a un peldaño de llegar a 5. Y por último, 10, que sacaron, acá habríamos dicho 2. ¿Sí? Estamos un poquito antes de mitad de camino. Bueno, ¿cómo hacemos para saber con esta lista que tengo acá, que la fui escribiendo de a poquito, el total de los puntos de los alumnos? Sabemos que tenemos uno, la nota uno repetida dos veces, la nota 2 repetida una vez. ¿Cómo sumamos todos estos puntos? ¿Qué cuenta hacer?
¿Cómo lo sumamos? Primero se hace una cuenta de más para sumar. La suma. Mm, Podríamos ir diciendo, bueno, como hubo dos personas que sacaron uno, podría ser, bueno, uno más uno, ¿no? Y después tengo una persona que sacó un 2, entonces añado ese 2 más 2. Tengo tres personas que sacaron 3, entonces sumo 3 tres veces, ¿no? O sea, podría arrancar a escribir uno más uno más 2 más 3 más 3 para ver el total de puntos que sacó el curso, ¿sí? Más ta 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 ta. Bueno, pero esto no lo podemos abreviar porque, fíjense, yo después voy a tener repetido 5 veces el 4, 8 veces el 5, 12 veces el 6. Me va a quedar un choclo enorme acá arriba, ¿no? Porque voy a estar repitiendo muchas veces algunos números. ¿Cómo teníamos nosotros la forma de abreviar tantas veces un número? ¿Qué operación era? Por ejemplo, 12 veces el 6. ¿Cómo lo abreviaba? Multiplicábamos. Claro, ¿no? Podía multiplicar. Entonces, podríamos reescribir esto simplemente de otra forma. Diríamos, bueno, tengo 2 veces el 1. Más una vez el 2. Acá no abreviamos mucho. Pero sí nos va a servir después, ¿no? Ya por ejemplo con el 3. 3 veces el 3. Más 5 veces el 4. Y acá ya nos reayudó, ¿no? Esta escritura. Más 8 veces el 5. Más 12 veces el 6. Lo escribimos. 12 veces el 6. ¿Qué más me falta? 25 veces el 7. Más 10 veces el 8. Más 4 veces el 9. Más 2 veces el 10. Acá tenemos el total de puntos, ¿sí? Esto que ven acá sería el total de puntos. Y nosotros lo que queríamos era redistribuirlo, ¿no? En igual cantidad entre todos los alumnos para ver lo que sería el rendimiento promedio de los alumnos. Diríamos, en promedio se sacaron tanto, ¿sí? Entonces, a todo este número que nos va a este número que nos va a dar la cuenta larga, lo redistribuimos en igual cantidad entre los alumnos, dijimos, ¿no? ¿Y cómo sé el total de alumnos? ¿Puedo saberlo, el total de alumnos? ¿Qué teníamos nosotros acá? Teníamos las notas, ¿no? Sí, de la otra parte teníamos la cantidad de alumnos, ¿o no? La cantidad de alumnos por cada una de las notas que habían sacado. Sí, Entonces, por ejemplo, donde aparece la columna de la cantidad de veces, acá, se corresponde con grupitos de alumnos, ¿no? Teníamos dos alumnos que sacaron uno, un alumno que sacó dos, tres que sacaron tres, cinco que sacaron cuatro. Entonces, si sumamos todos estos números que ven acá de las cantidades, se va a corresponder, ¿no? Con la cantidad de alumnos. No era posible que un alumno se haya sacado, por ejemplo, uno y 2 al mismo tiempo. claro. Sabemos que cada uno de estos grupitos está aislado, ¿sí? No es que hay una persona que pertenece a dos de estos grupos al mismo tiempo. Entonces, si sumamos todos estos, el 2 más uno más 3 más 5 más 8 más 12 más 25 más 10 más 4 más 2. Si sumamos todo eso, tenemos el total de alumnos. ¿Sí? Y con esto tenemos lo que llamamos el promedio o media aritmética. ¿Sí? Cuando agarramos, en este caso era el total de, ¿qué cosa?
las notas, ¿sí? Agarramos y sumamos el total de todos los puntos que tenían en el curso. Y ahora los redistribuimos en igual cantidad entre todos los alumnos. Eso nos daría lo que llamamos el rendimiento general o el promedio del grupo. ¿Sí? Es parecido al de las milanesas, pero acá tuvimos mucha más gente, ¿no? A considerar, eh, o mucho más entre lo que distribuir si quieren. En el caso de la milanesa estábamos pensando en distribuir entre 4 semanas. Acá estamos hablando a distribuir en igual cantidad entre un grupo de gente bastante grande, ¿no? Fíjense, este curso tiene y cerca de quizás un poco más de 50 personas. Mirando así brevemente el total de alumnos, me atrevo a decir sin haber hecho la suma que son más de 50. Pero esta es la idea, ¿sí? Cada vez que ustedes tengan un promedio, les están pidiendo eso, ¿sí? Sumar una cantidad, puede ser de o puntos, o de productos, o lo que fuera, y después a distribuirlo en igual cantidad. Entre, ya sea acá, cantidad de alumnos, o como en el ejercicio o el ejemplo anterior de las cantidades de semanas, ¿sí? De eso se trata el promedio. Y como esto, hay alguna que otra actividad en el TP4 que nos habla del promedio. Voy a ver si podemos agarrar alguna. Un momento. Estaba en matemática C, ya me parecía raro, así quedó abierto matemática C de lo que les estaba contando. Vamos a ir a la unidad 4. Trabajo práctico 4. Ahí les traigo un ejercicio que hable de el promedio. Acá hay una pregunta que nos dice directamente cómo define, o cómo se define, debería decir, un poco mejor de redacción estaría bueno. Pero la pregunta creo se entiende igual. Ahora lo agrando. ¿Qué dice acá? ¿Cómo define a la media o promedio de una muestra? ¿El valor que se observa mayor cantidad de veces? Eso no tenía más pinta de justo lo que estábamos charlando antes, de la nota que vimos que se repetía más cantidad de veces. Eso tenía otro nombre, ¿no? Era lo que estaba, entre comillas, de moda, ¿no? Lo que se observa la mayor cantidad de veces. Por eso decíamos está de moda. No es la media, ¿sí? El valor máximo menos el valor mínimo. ¿Hicimos eso nosotros para calcular un promedio recién? ¿Hicimos una resta? ¿Qué creen? ¿Hicimos una resta para calcular el promedio recién? No, hicimos una suma y una multiplicación. Mm, Una suma, multiplicaciones en el medio y después a lo último dividir, ¿no? La idea de redistribuir en igual cantidad. Ah, ¿Sí? sí. Sí, sí. Solo faltó la parte de la división. Y en el ítem C, ¿qué nos dice? La suma de todas las observaciones dividida por la cantidad total de observaciones. ¿Tiene que ver con lo que hicimos de los alumnos? Sí, sí, profesor. Ah, porque ¿qué eran las observaciones en nuestro caso? Las notas. La cantidad de veces que observamos ese numerito. Por ejemplo, la nota 7, la nota 8, la nota 10. Y ahí después nos dicen dividido por la cantidad total de observaciones. La cantidad total de observaciones, ¿qué era en nuestro caso? No se correspondía con la cantidad de alumnos, ¿no? Porque por cada alumno teníamos una nota. ¿Sí? Y por último, para si quieren descartar,
el valor central de la lista ordenada de datos, nosotros no nos quedábamos con un solo valor, como ahí dice, el valor central, entre comillas, ¿no? Cuando hablábamos del promedio, considerábamos todas las observaciones que teníamos. En el último estarían diciendo que es el único, o es uno solo. ¿Sí? Emanuel, ¿tenés levantada la manito? Hola, profe, ¿cómo andas? Sé Diga. que estamos hablando de esto, pero bueno, yo estoy escuchando y estoy trabajando. Pero Sí, yo le iba a dar mi aporte. Nosotros, yo trabajo clasificando y inversión de mercadería. sí. Nosotros, por ejemplo, nosotros hacemos la fábrica, nosotros separamos una muestra cada una hora de, por ejemplo, 200 gramos de productos, hacemos un análisis 100 gramos y después volvemos a hacer un análisis nuevamente de esos 200 gramos para ver cada hora qué pico tuvo de mercadería, por ejemplo, mercadería que nos tenía que pasar, como mercadería que sí, los colores y todas esas cosas. Entonces nosotros al final del día sacamos un promedio Ahí va. de qué tan bien estuvo la mercadería y si esa mercadería y esos análisis concuerdan, por ejemplo, con lo que nos están pidiendo los clientes. Es más o menos con lo que está diciendo usted, pero nosotros lo hacemos cada una Es lo hora, mismo. cada media hora. Es lo mismo, tal cual. Y al final del día, como dice, es lo mismo, ¿eh? Sí, es exactamente lo mismo. El compañero dice, cada cierta cantidad de tiempo, particularmente una hora, ellos tienen que tomar datos de estas bolsas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, suman esa observación que ustedes hacen sobre la bolsa y después lo dividen respecto a la cantidad total de bolsas que ustedes registraron. Eso es literalmente calcular un promedio. Es exactamente lo mismo. Tal cual. ¿Sí? Y después chequean si está dentro de un rango que ustedes llamarán aceptable o no. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Estuvo buena la intervención del compañero. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo, otro, además de las notas, además de la cantidad de milanesas, eh, donde también más aún les piden chequear día a día, ¿sí? Para asegurarse de que esté dentro de rango aceptable, en el caso de las bolsas del compañero. Pero bueno, acá ya también tenemos otra de las preguntas. Esta particularmente era la pregunta 8 del trabajo. ¿Sí? Y ya mucho más no nos queda para hablar, por eso decía que íbamos a llegar a cubrir casi todo. Eh, Sí, casi todo el contenido del último TP, lo único que nos falta hablar es de la mediana, ¿sí? Hay una pregunta que es bastante técnica, eh, la pregunta 6. Ahora se las comparto. Y para poder encararla voy a traer también otra tablita con un ejemplo para ayudarnos. Fíjense, en la pregunta 6 nos hablan de una cantidad par de observaciones. Se tiene una cantidad par de observaciones, en lo que sea que es la muestra que tenemos. ¿Cómo se calcula entonces la mediana? Fíjense, ¿qué teníamos? Teníamos moda, media, que era el promedio, y ahora mediana. Y uno dirá, ¿para qué nos sirve hablar de la mediana? Bueno, hay veces que cuando nosotros tomamos algún promedio, puede resultar no muy representativo de un rendimiento general, dependiendo de qué tan separadas estén las notas, por ejemplo, dentro de nuestro curso. Em, por ejemplo, si tuvimos 8 alumnos que sacaron 10 y 3 alumnos que sacaron 1, y el promedio nos va a dar un número que no va a estar ni muy cerca de 10 ni muy cerca de 1. No va a ser representativo de la situación real. O sea, la diferencia entre los datos que tenemos observados puede hacer que el resultado final que tengamos del promedio no termine de representar fehacientemente si quieren las notas de los alumnos. ¿Sí? No nos termine de mostrar en verdad cómo fue el rendimiento general. Porque se distribuye entre también estos 10 que tuvimos, entre esos 3 alumnos que habían sacado, por ejemplo, o 4 que hayan sacado un 1. O sea, el promedio
puede a veces no indicar un buen estimado del rendimiento general siquiera. Ahí es donde entra este otro valor que se llama la mediana. ¿Qué hace la mediana? Bueno, la mediana toma el valor que adopta la variable, en este caso nuestro que teníamos eran notas, por ejemplo. La variable en nuestro caso anterior de las notas eran las notas. Y la cantidad de observaciones era la cantidad de papelitos de los alumnos con cada una de esas notas. Agarra el valor de la variable que se encuentra justo en la mitad del total de observaciones que tenemos nosotros. Es medio raro al principio ubicar esta mediana, pero hace eso. A nuestra muestra que tenemos, la parte al medio. ¿Sí? La parte al medio y se fija en ese valor que justo tiene la variable en el momento de partir al medio a la muestra y dice esta es la mediana. Ahora voy a poner un cuadrito y creo se va a apreciar mejor. Voy a poner el cuadrito de la vez pasada de los paquetes de chicles. Fíjense. ¿Qué tenemos acá? Vieron que yo dije partir al medio a la muestra. ¿Qué sería partirla al medio? Bueno, ¿cuántas observaciones tuvimos acá? ¿Qué eran nuestras observaciones? Era la cantidad de compradores, ¿no? Total. Bueno, el total lo habíamos sumado acá, nos habíamos ayudado la vez pasada con este dibujo donde fuimos sumando de a poquito y eventualmente llegamos a 441 compradores, ¿no? Bueno, tenemos 441 observaciones. Si yo lo parto al medio, ¿puedo hacer eso de partir al medio? Si yo parto al medio 441, ¿qué número me da? Si hago 220 por un lado y 220 por el otro, tengo separado en dos grupos, ¿no? En el medio me va a quedar una observación. ¿Se ve lo que digo? O sea, yo tendría un primer grupo de 220, 220 por acá arriba, tengo una en el medio y después tengo 220 acá abajo. ¿Se ve lo que estoy tratando de hacer? Estoy agarrando a la cantidad total de observaciones que hubo y la estoy partiendo en dos grupos, con alguien que me separe en el medio. ¿Se ve? Bueno, esta observación está asociada con, en este caso, ¿qué cosa? Una cantidad de paquetes, ¿no? De chicle. O sea, la observación número 221. ¿Cuánta cantidad de paquetes de chicle tiene asociado? ¿Podemos averiguar eso acá? La observación número 221. ¿Dónde está? ¿Qué tiene asociado? ¿Cuántos paquetes de chicle? Y me puedo ayudar con esta tabla de acá, ¿no? Con esta columna. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo ya sé que hasta acá, hasta la tercera fila tenía 118. Las primeras 118 observaciones. Si voy un peldaño más abajo y caigo ahora a sumar 142 más. 142 más 118 me da un número más grande, ¿no? Que 220. En este nuevo grupito, en este peldaño de acá, ahí es donde va a estar incluida esta observación que me partía al medio la muestra. Bueno, ¿y a quién tiene asociado? ¿Qué ven acá? A 4 paquetes, ¿no? ¿Se ve lo que está pasando? Sí, pero no lo entiendo. Es raro calcularla, por eso les digo, porque hay que hacer esto. Hay que agarrar al total de observaciones de la muestra, hay que fijarse de si la podemos partir al medio, como hicimos acá. Tenemos 220 por un lado, 220 por el otro. Tuvimos la suerte de que nos quedó una observación que nos separa en dos grupos iguales. Y lo que hay que hacer es averiguar
¿Qué valor de la variable le corresponde a esa observación? En nuestro caso de los chicles, el valor de la variable era la cantidad de paquete de chicle comprado semanalmente. Bueno, ¿cómo hacíamos para ubicar a esta observación que nos parte a la mitad la muestra? Bueno, nos ayudamos contando, ¿no? Decimos, bueno, hasta acá tengo 8, hasta acá tengo 40 compradores, hasta acá tengo 118. Y después, si voy sumando estos 142, acá ya voy a llegar al 220, 221 y voy a continuar un poquito más, ¿no? 118 más 142 me da un número más grande que 221. Pero lo que me importa es que en este grupito, acá, va a estar incluida esta observación, que me parte al medio la muestra. ¿Y qué valor tenía asociado? 4 paquetes de chicle comprados semanalmente. ¿Sí? En este caso, fíjense que diríamos la mediana es 4 también. En este caso, lo que ocurría era que la moda también era 4. Pero no es algo que siempre ocurra. ¿Sí? De hecho, les invito, si después quieren calcular el promedio, ¿sí? Calcular el promedio de esta situación y fíjense si coincide con la mediana. ¿Sí? Hay veces donde puede coincidir, hay veces donde no necesariamente. ¿Sí? Pero bueno, ese sería el procedimiento para calcularla en el caso de tener un valor o una observación que nos parta al medio. Lo que nos decía la pregunta acá es qué pasa si tenemos una cantidad par de observaciones. Porque fíjense el problema. Acá, ¿cuánto era el total de la gente? 441. Como era impar, iba a pasar esto que tenemos acá abajo. Vamos a tener una personita o una observación que nos parta al medio en dos grupitos de igual cantidad. Pero ¿qué pasa si nosotros teníamos, por ejemplo, 440 en vez de 441? ¿Y ahí qué pasa? ¿Puedo hacer esto de tener 220, 1, 220? ¿Qué creen? Si ya tengo 440 en vez de 441. Ya no puedo hacer esto, ¿no? De separar con un 1 ahí en el medio, 220 arriba, 220 abajo. No puedo, ¿no? Porque tendría 440. Sí, O sea, lo que tendría es 220 observaciones por acá arriba y después 220 observaciones por acá abajo. Y en esta situación, ¿cómo hallamos esto? Porque no hay nadie acá en el medio que yo pueda decir, y esto se corresponde con tal cosa. Bueno, lo que se hace comúnmente en estas situaciones es agarrar y fijarse de acá y de acá, ¿sí? Una cosa parecida a lo que hicimos antes, nos fijamos la media de cada uno de ellos y a eso le tomamos el promedio, justamente para averiguar qué iría acá en el medio. Sería algo ficticio si quieren, pero es lo que comúnmente se hace. Cuando tenemos una cantidad par de observaciones, es como dice acá la pregunta, sería el promedio de los valores centrales. Los valores centrales hablan de esto, ¿sí? De este 1 que separamos acá. Le haríamos el mismo procedimiento que hicimos antes, pero ahora a las 220 observaciones que tenemos por arriba, a las 220 observaciones que tenemos por abajo, y a eso le tomamos el promedio, ¿sí? Por eso digo que es algo muy técnico y a efecto de lo que nosotros llegamos a cubrir acá en adultos, no es muy relevante, pero está bueno que sepan cómo es el procedimiento, porque las observaciones siempre nos va a ocurrir eso. O van a ser pares o van a ser impares. Si queremos adoptar una nueva herramienta que nos hable del comportamiento general de algún grupo y el promedio nos está fallando por alguna discrepancia muy alta entre los valores que hubo registrados, bueno, podemos aferrarnos a esta nueva herramienta. Esta nueva herramienta
que se llama la mediana. ¿Sí? Bueno, la mediana es un poco más difícil, si quieren, de interpretar al principio, pero el procedimiento siempre es el mismo. Habla de partir al medio la muestra, ¿sí? En el caso de que sea una cantidad impar de observaciones, tenemos el caso lindo. El caso lindo donde, bueno, nos queda una observación que parte en dos grupitos de igual cantidad y simplemente nos quedamos con el valor de la variable de esa observación. En este caso, la observación número 221 la habíamos encontrado en este renglón de acá y estaba asociado a 4 paquetes de chicle. ¿Sí? En el caso de que tengamos una cantidad par, como 440, hacemos el mismo procedimiento que antes, pero ahora en cada uno de estos 220. Tomamos la mediana del 220 de acá arriba, perdón, el valor central del 220 de acá arriba, el 220 de acá abajo, y a eso le tomamos el promedio. ¿Sí? Por eso digo, era una pregunta muy técnica. A la hora de lo que nosotros vemos y hacemos, lo que les conté recién es lo que más importa en realidad. Más allá de responder bien o no la pregunta, es eso. ¿De qué nos sirve la mediana? ¿Sí? Bueno, en el caso de que el promedio no nos ayude mucho, tenemos esta otra herramienta a la cual acudir. ¿Sí? Y más allá de eso, creo que no hay otra pregunta que hable de la mediana. Creo que era solo esa. Estoy revisando el TP, pero creo que era la única pregunta que habla de la mediana. En otras preguntas aparecía como una posible opción, pero no... Sí, no, era la única donde en verdad necesitábamos conocer más en detalle la mediana. Y con eso ya concluimos todos los temas del último TP. Teníamos que hablar simplemente hoy de estas dos cosas, de la media y de la mediana. Entonces, ¿quedó alguna duda o consulta respecto a el último TP? Aquellos que lo estuvieron chusmeando en estos días. Sé que hubo alguno que ya lo entregó, pero aquel que todavía no lo entregó, ¿le quedó algo pendiente? ¿Alguna duda que quiera que charlemos juntos? No entendí, profesor, en el caso este de 220, Sí, que son 440, sí. ¿dónde lo ubicamos? ¿Cuál es el medio? El medio, lo que haríamos es, a cada grupo de 220 que tenemos, buscamos el valor central de cada uno de ellos. Obtenemos un valor central de acá, ¿sí? Y después obtenemos un valor central de acá. Y después con estos dos valores centrales, lo que hacemos es tomar el promedio. ¿Se ve? Por eso digo, es bastante técnica si quieren la forma de obtenerlo cuando tenemos una cantidad par de observaciones. Pero bueno, es bastante común que nos ocurra, ¿no? Porque ¿quién te dice que siempre vas a tener una cantidad impar de observaciones? Y no, podés caer o en una situación o en otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Sí, está bien, está bien. Por eso, siempre vamos a caer o acá o acá. O vamos a tener una cantidad par o una cantidad impar. Bueno, entonces, en la cantidad impar es genial, ya sabemos qué hacer. Ahora, en el caso de que nos quede algo par, bueno, tenemos que separar en estos dos grupos y hacer como lo decía la pregunta, tomar el promedio de los dos valores centrales. ¿Sí? No se tomaba solo el mayor, porque ahí estaríamos como dejando de lado la otra parte de... Vieron que teníamos 220 arriba, 220 abajo. Si yo solo me concentro con los 220 de arriba, o por ejemplo tomo el mayor de estos dos, estaría como dejando de lado al otro. Porque pueden discrepar mucho los valores centrales del primer grupo versus el segundo. Entonces, lo ideal sería luego tomar un promedio, para agarrar información de ambos grupos, del 220 que teníamos por un lado y del 220 que teníamos del otro. Y, por ejemplo,
no tomaríamos el valor que más se repite, porque eso nos habla de otra cosa, ¿no? Lo que más se repetía, ¿qué sería? El valor que más se repite, uno puede estar asociándolo más por ahí a una moda, ¿no? Digo, estaría asociándolo yo a una moda cuando me dicen tomar un valor que más se repite, ¿no? Bueno, y que no se pueda calcular eso también creo que lo podríamos descartar de antemano, ¿no? Casi siempre vamos a poder calcular, por no decir siempre, siempre podemos calcular eh, lo que es la mediana. Eh, Como les decía, tenemos el caso par cubierto, el caso impar cubierto también. ¿Hay algún caso más para cubrir? No. Entonces siempre la pudimos calcular. Eh, si querían responder esta pregunta de otra forma, era la idea de descartar, ¿no? Fuimos descartando opciones. Y nos quedó resultando esta de acá, el promedio de los dos valores centrales. Y es más una definición. No tiene por qué salir de la intuición. Yo lo que quería comentarles recién ahora era esto. ¿Cómo sería intuitivamente, si quieren, el cálculo de esta mediana cuando no podemos partir justo al medio con una única observación? Bueno, tendríamos que incorporar información de ambos grupos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ayudándonos con algo que habíamos charlado antes hoy, el promedio. Eh, es un poco intuitiva en ese sentido, la definición de tomar un promedio de valores centrales, pero es difícil de verla, porque estos conceptos, insisto, uno por ahí nunca trabajó con la mediana, nunca siquiera escuchó hablar de la palabra mediana. eh, de la que sí escuchó hablar, quizás es el promedio, que tiene este nombre de media. Bueno, nos aferramos al promedio para ayudarnos en el caso donde sean cantidades pares. ¿Sí? Eso, eso solo. Espero más o menos haber aclarado un poco más. Sé que la idea, obviamente, es verlo con muchos más ejemplos, pero tampoco le veo mucho sentido considerando que en la modalidad que nos es impuesta, eh, solo está en una pregunta. Pero para el que esté interesado, ese es el procedimiento. ¿Sí? Quizás alguno de los aquí presentes eventualmente termine trabajando con eh, alguna estadística o haciendo encuestas, informes, y en algún momento va a tener que aprender a calcular alguna mediana. Ahí le muestro una muestra de mi trabajo, dice el compañero, pero no puedo hablar, no se escucha por el ruido de las máquinas. Bueno, ahí no, nos comparte, miren, el compañero, no sé si lo pueden observar, nos está mostrando en la mesa, ahí tiene lo que él sería una de las observaciones, ¿sí? A no confundir una muestra con la observación, la muestra sería lo que él tiene al fin del día en sus registros, y esto que ven ahí es una observación. Saludos a Clara que se retira, y ahí es donde el compañero va anotando, imagino. Genial, Emanuel, gracias por compartir. No sé si pudieron apreciarlo desde su cámara, pero nos mostró eh, que tenía separado en una mesa y estaba haciendo la observación. Está muy bueno el ejemplo en vivo y en directo. No sé si les quedó alguna duda o consulta más de esto, o de alguna de las otras, del trabajo práctico 4. Saí dice todo bien. Sí, Saí, me acuerdo vos lo habías entregado. ¿Quieren que cubramos alguna pregunta más? Por ahí si les quedó alguna duda de otro TP. Los escucho. Ahí Emanuel dice, esto es lo que descarga una máquina. Tal cual. Logro que entienda algo de mate.
Bueno, espero haber abarcado o cubierto la mayor cantidad de dudas posibles. Esta última parte de estadística vieron que solo había cuentas al final. Las únicas cuentas que tuvimos que hacer eran cerca del final cuando hablábamos del promedio o de la mediana. Y miren, el compañero nos está mostrando, si lo pueden ver. Fijar en mosaico. Ahí lo pongo en grande para que todos lo puedan ver. Miren la máquina que el compañero está trabajando. Y no sé si ven todo lo que está largando la máquina en una tanda. El compañero recién tenía una observación para hacer de lo que una de estas máquinas larga por cada tanda. Estaba muy bueno. Gracias por compartirlo, Manuel. Aquellos que se retiren, vayan tranquilos. Yo igual me quedo por si alguno quiere preguntar algo, todavía tenemos tiempo. Gracias, profe. Nos vemos. Nada Un que saludo. agradecerle, Elena. Que andes bien. Gracias, gracias. Vi que hubo un compañero que se nos unió tarde. Gracias, Alejandro. profe, nos vemos. Bueno. Que andes bien, Ale. No sé, el compañero que se nos unió recién, si tenía alguna duda o consulta. Ahí va. Hola, profe, buenas, disculpe, se me complicó para poder conectarme. No pasa nada, Nico. No, no se pretende que la gente asista. Nada que agradecer, Emanuel. Eh, sí, para pedirle el material dado. Claro. Eh, yo las clases las suelo grabar. No sé si tenías el link. Ahí lo comparto en el chat. Ahí es donde subo las clases grabadas yo. Ahí vas a poder encontrar el video de la clase de hoy. Sí. No, nada que agradecer, Nico. Ahí vas a encontrar el video de hoy, así que lo subiré, sospecho yo, hoy por la tarde, o quizás ahora en un ratito, pero seguro que mañana o para el fin de ya lo vas a tener disponible. Igual yo estoy unos minutos más, no sé si tenías alguna duda o consulta para hacer. Todavía nos queda un poquito de tiempo. Si tenías algo que querías que charlemos. Si pudiste hacer los TP. Si tenés que por ahí ir a examen, espero que no. ¿Pudiste entregar los TP? Salvo el último. Hola, profe, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Nico? Bueno, disculpe que no me haya podido conectar, que me complicó un poco la mañana, pero no, yo para ver lo que haya explicado sobre el trabajo práctico o los temas de la unidad del tema 4 de la Claro. unidad 4. Sí, Lo para podemos. eso tenés las dos últimas clases. En las dos últimas clases abarcamos la totalidad de lo que preguntamos en el TP. ¿Sí? Te agarramos ejercicios puntuales del TP, así que te recontra recomiendo mirar los videos. Te lo recontra recomiendo. Eh, Al menos los últimos dos videos, el de hoy y el de la clase pasada. Sí, sí, y por eso yo le pedí para verlo, Bien, bien. para poder Y con verlo con los que las con unidades las unidades. del trabajo del tema 4 de la unidad 4, Mm. porque creo que hasta el 20 no hay tiempo de entregar el trabajo práctico. La fecha de entrega, no me la acuerdo de memoria, ahora te lo confirmo, pero es ya la semana que viene, si mal no recuerdo, cierra
Trabajo práctico 4 cierra el 20, sí. Sí, sí. Justo para ir terminando de a poco con eso. Así que Eh, bueno, lo voy a mirar, profesor, ¿sabes? bueno. Le agradezco un montón y disculpe. No, no hay por qué pedir perdón. Las clases estas no son obligatorias, uno viene cuando puede y quiere. ¿Sí? Lo mismo con el espacio de consulta también. Uno asiste ahí cuando puede y quiere. Muchísimas Y bueno, gracias. si no hay otra consulta entonces, me despido también de Saí. Y Nico, si no tenías ninguna otra duda, entonces concluimos por hoy. ¿Vale? Perfecto. Sí, sí, por ahora está bien. Bueno, Gracias. pudiste ver el link, ¿no? Lo pudiste guardar. Ya lo guardé, Bien, genial. porque se va al chat y ya se va todo bien. Sí, igual en caso de no tenerlo, me buscas por mi nombre en YouTube, vas a ver la caripela, sabes que estás en el lugar adecuado. Perfecto. Bueno, Dale, hasta luego. que andes bien. Bueno, y me despido también de la gente de YouTube. Que anden bien.